el Señor me ama por siempre, mi vida guarda Él tiernamente, vence el pecado, cuida del mal, ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo, Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Cristo bajó del cielo a buscarme, cubierto de pecado, encontróme, me levantó de vergüenza sin, ya pertenezco a Él.
ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Gozo indecible inunda mi alma, ya libertado estoy y mi vida llena está de felicidad. Ya pertenezco a Él, ya pertenezco a Cristo. Él pertenece a mí, no solo por el tiempo aquí, mas por la eternidad. Que el Señor les bendiga, hermanos. Buenos días, hermanos, los saludo en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a comenzar nuestro culto de adoración de este día domingo y como tal les voy a pedir a cada uno de nuestros hermanos aquí que nos ve a través de la pantalla que tomemos este tiempo con la máxima reverencia posible. Este es el día que apartamos para glorificar el nombre de nuestro Señor, para cantarle, para orar juntos, para escuchar palabras suyas. Y en ese mismo sentido, queridos hermanos, quiero saludar a aquellos que nos ven desde otra parte de nuestro país, aquellas personas que nos ven, ¿no es cierto?, también del extranjero. Y quiero invitarlos a leer palabra de nuestro Señor que está en Primera de Crónicas, capítulo 16, versículo 8 al versículo 11, que dice: Alaben al Señor, proclamen su nombre, testifiquen de sus proezas entre los pueblos. Cántenle salmos, hablen de sus maravillosas obras, gloríense en su nombre santo, alégrense de veras los que buscan al Señor, refúgiense en el Señor y en su fuerza, busquen siempre su presencia. Les invito, hermanos, a que busquemos siempre la presencia de nuestro Señor Jesucristo. En este momento vamos a tener un momento de oración, así que los invito a que cierren sus ojos como familia, ahí en el lugar de la casa que estén, y que juntos podamos orar a nuestro Señor. Oremos. Amado Padre, gracias por este hermoso día, Señor, que tú nos regalas para, como comunidad, como iglesia, Señor, rendirte culto de adoración. Gracias por este espacio, Señor, que tú nos entregas para poder glorificar tu nombre, Señor. Te rogamos que tú nos bendigas, Señor, en este día. Bendigas a mis hermanos, Señor, que están detrás de la pantalla, escuchando, Señor, y preparando sus corazones para escuchar palabra tuya, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Hermanos, los invito a que juntos en este momento podamos cantar una alabanza. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Tu amor por mí es más dulce que la miel y tu misericordia es nueva cada día. Es por eso que te alabo, es por eso que te sirvo, es por eso que te doy todo
Alabemos juntos al Señor, hermanos. Nuestro Redentor y Roca es el Señor. Cantemos. Señor, mi Redentor y roca, gran tesoro de mi corazón. Mi Dios, como tú no hay otro, solo en ti hay gozo y salvación. Tu amor más alto que los cielos, tu gracia más honda que el mar, tu ley es mi sabiduría, mi bien mayor y mi necesidad. Señor, mi Redentor y roca de mi vida, fuerte defensor. Señor, tú eres mi espada contra el mal, mi escudo protector. Mi canción se acechan enemigos, esperanza en medio del dolor, mi bien en todo sufrimiento, refugio fiel en densa oscuridad. Señor, mi Redentor y roca de mi ruina, dulce Salvador. Mi cruz y culpa en tus hombros, tú por mí sufriste hasta morir, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad, mas tú venciste a la muerte. En ti encuentro libertad. Señor, mi Redentor y roca, quiero vivir mis días para ti. Quiero vivir mis días para ti. Por eso, confiésense unos a otros sus pecados y oren unos por otros para que sean sanados. La oración del justo es poderosa y eficaz. Santiago capítulo 5, versículo 16. Buenos días, queridos hermanos. Los saludo en el nombre del Señor. Hemos llegado a este momento en que debemos confesar nuestros pecados, debemos orar. Y es por esto que quisiera invitarlos a que juntos podamos inclinar nuestros rostros, cerrar nuestros ojos y tener este momento de intimidad con Dios. Luego de unos segundos yo levantaré la oración en voz alta. Oremos. Amado Padre Celestial, te damos gracias, Señor, por este nuevo día de vida y especialmente, Señor, te pedimos perdón por nuestros pecados. Te pedimos perdón porque hemos fallado, porque hemos mentido, porque te hemos deshonrado, Señor. Te pedimos perdón porque hemos herido a otro hermano.
Te pedimos perdón, Señor, porque hemos utilizado malas palabras, porque hemos tenido malos pensamientos, porque hemos tenido momentos de ira, de enojo, Señor. Te pedimos perdón, te pedimos también que renueves nuestras vidas, Señor, nuestros corazones a diario y podamos ser mejores para ti, Señor. Podamos honrarte día a día, glorificarte con cada uno de nuestros actos, con cada uno de nuestros pensamientos y actuar. Te pedimos, Señor, que te quedes con nosotros y perdones nuestros pecados, Señor. Te lo pedimos y agradecemos todo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Toda honra, toda gloria, todo poder sea a ti. Toda honra, toda gloria, todo poder sea a ti. Padre Santo, te adoro, Jesucristo, mi Salvador, Santo Espíritu, espero en ti, Santo Espíritu, espero en ti, Santo Espíritu, espero en ti, por el fuego, por el fuego, por el fuego. Toda honra, toda gloria, todo poder sea a ti. Muy buenos días, queridísima y amada Iglesia Presbiteriana San Marcos en Copiapó. Es con alegría inexplicable que quiero en esta mañana compartir con ustedes, hermanos queridos, una meditación bíblica, un mensaje de la palabra de Dios. Todavía estamos en vacaciones, todavía estamos viajando, no hemos llegado a Copiapó. Todavía estamos en Brasil, pero estamos viajando ya hacia la frontera y esperamos muy pronto, esperamos abrazar a cada uno de los hermanos con la gracia del Señor. El Señor ha sido bueno, el Señor ha sido misericordioso, como siempre lo es, y nos ha cuidado en todo el Señor. Ha sido una gran bendición viajar de la forma que viajamos. Por esto quiero agradecerles a ustedes, queridos hermanos y hermanas de nuestra amada iglesia, las oraciones que han tenido ustedes por nosotros. Yo con Rosángela estamos muy agradecidos del Señor por la vida de cada uno de ustedes. Que la gracia del Señor sea con cada uno de ustedes. Y hoy día nuestra meditación está en un texto poco común utilizado en predicaciones. Es el libro del Eclesiastés. Eclesiastés en el capítulo 3 de los versículos 1 al 9 que dice lo siguiente. Todo tiene su tiempo y todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar y tiempo de arrancar lo plantado. Tiempo de matar y tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar y tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar, tiempo de esparcir piedras y tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar y tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar,
Tempo de romper é tempo de coser, tempo de callar é tempo de hablar, tempo de amar é tempo de aborrecer, tempo de guerra é tempo de paz. E ele termina haciendo una pregunta. ¿Qué provecho tiene el que trabaja de aquello en que se afana? Importante pregunta esta del autor del texto que nosotros conocemos, entendemos como el gran sabio Salomón. Y hay muchos títulos que pudiéramos poner en esta meditación bíblica, pero nosotros queremos poner un título muy sugestivo que es Tiempo de Oportunidades. Tiempo de oportunidades. ¿Por qué tiempo de oportunidades? Porque el texto nos lleva en esta dirección. Hay tiempo para todas las cosas. Sí, hay tiempo para todas las cosas. Todo lo que acontece a su tiempo ya determinado acontece. El ser humano puede trabajar, puede disfrutar del bien de su trabajo, como bien dice el texto, pero nosotros sabemos que el ser humano es incapaz, según el mismo texto, de comprender. No sabemos cómo el mismo Dios hizo o hace la distribución del tiempo. Y es interesante, el hombre jamás podrá entender las obras de Dios, dice el texto. Por esto, Dios hace todo para que nosotros tengamos temor de Dios y guardemos sus mandamientos. Pues un día Dios mismo, el Señor mismo, juzgará a todos los seres humanos. Todos van a morir. El autor del libro escribió cuando ya la muerte era una realidad en la humanidad. O sea, el efecto del pecado, como lo afirma en Romanos, que la paga del pecado es la muerte, ya era una cosa común cuando el autor escribió este libro. Aun cuando sabemos hoy, por la palabra de Dios, que en Cristo nosotros podemos ser renovados en la esperanza de la vida eterna. Por esto, afirma el predicador, es mucho mejor y trae realización personal, alegría, aprender a contentarse con lo que tenemos ahora. El texto que leímos nos habla de orden, nos habla de disciplina, de paciencia, pero sobre todo el texto habla de la soberanía de Dios y de la providencia de Dios. En el devocional que hicimos, si los hermanos recuerdan, el devocional que hicimos para el año nuevo, cuando como iglesia, juntos, como iglesia San Marcos, decidimos entregar al Señor en adoración al Señor los últimos minutos, los últimos segundos del año anterior. Y luego entregar también al Señor pidiendo de su gracia los primeros momentos, segundos y minutos del año en que estamos. Usamos versículos en este día para motivar a los hermanos a planificar bien sus vidas para este año. Y yo quiero recordar con los hermanos ahora uno de aquellos versículos que es el Salmo 51, versículo 10. El Salmo 51, versículo 10 dice lo siguiente: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio. Y renueva un espíritu recto dentro de mí, pero no me eches de delante de ti. Hay tres cosas importantes en este texto y que nosotros vemos. Es esta palabra usada en el texto para esta palabra crear. Ella es usada solo para Dios en la Biblia. Es la misma usada en Génesis cuando dice creó Dios los cielos y la tierra. Es interesante destacar esto porque solo Dios puede crear un corazón nuevo adentro de nosotros. Nuestro corazón estaba muerto por los pecados. Nuestro corazón estaba muerto en nuestros delitos y pecados. El pecado generó la muerte en el hombre, según vemos en Romanos y ya lo mencionamos. Y esta misma muerte deja al hombre imposibilitado de acercarse a Dios. Y interesante, este Dios vivo que está desde la eternidad y para la eternidad, el hombre no se puede acercar a Dios, a este Dios vivo, luego del pecado. Por esto, en la oración del salmista, él sabe que esta palabra solo puede ser aplicada a Dios, crear un corazón nuevo. Crear un corazón nuevo, renovar un espíritu decidido. Volviendo a nuestro texto,
después de pensar en esta realidad de que nuestra oración debe ser esta, Señor, a crear un corazón nuevo dentro de nosotros, un corazón capaz de obedecer a Dios, cumplir los requisitos que Dios quiere, anunciando a Cristo, amándonos unos a los otros y glorificando a Dios siempre. Es interesante que, volviendo a nuestro texto, queremos destacar algunas realidades importantes, especificamente para el momento del año que estamos. Un momento de iniciar, un momento de planificar, un momento de soñar. Nada va a valer realmente la pena sin la dirección del Señor. Pense en esto. Y es interesante que compreender estas realidades nos dará la perspectiva del Salmo 1, de pensar, bienaventurado, felicíssimo é o homem que anda no caminho que é Cristo. E para planificar um ano de grandes bendições e uma paz plena que excede o entendimento humano em la vida, devemos ter plena consciência de las realidades eternas. E para ello devemos considerar o que eu considero nesse texto, 3 detalhes, 3 coisas específicas. Que a primeira é considerar a soberania plena de Deus. La soberania de Deus. Ciertamente, es cierto. Ciertamente algunos de nosotros podríamos decir hoy que el tiempo es corto y no alcanza para hacer todo lo que necesitamos. Otros podrían decir que un día o una semana a veces parece una eternidad. Todo depende muchas veces de las circunstancias por las cuales estamos pasando. Todo tiene su tiempo determinado, dice el texto. El poema del tiempo dice así. Nosotros que somos de la iglesia de San Marcos somos testigos de esta realidad. Somos testigos de que este texto de Eclesiastés es una realidad. Pues desde el año 2004, cuando llegué a esta iglesia, escucho a hermanos y a hermanas hablando de que les gustaría sí ver una reforma en el templo. Por la soberanía de Deus, por la soberana voluntad de Deus, de la misma forma que el Señor esperó la plenitud de los tiempos, el cumplimiento de los tiempos para enviar a su Hijo Jesucristo para rescatar a su pueblo de sus pecados. Es esta misma soberanía de Deus, es esta misma providencia de Deus que usó todas las circunstancias actuales que sabemos y conocemos para que una reforma en el templo fuera realizada. Deus es bueno. Deus é soberano. Me alegra, me dá muito gosto reconhecer e ver e perceber esta grandeza de Deus, hermanos. Me emociona ver como Deus nos cuida a nós. Esta soberana vontade de Deus nos hace pensar e ver os seguintes. Em sua soberania, Deus primeiro usou a pandemia para que nós nos quedarmos mais unidos. Isto é uma realidade. E preocupados los unos con los otros. Luego el Señor usó aún esta misma circunstancia y realizó un verdadero milagro en nuestra iglesia. ¿Quiere saber usted? ¿Usted quiere saber cuál es este milagro? Considere lo que estamos viviendo hoy día como iglesia. Dios realizó un verdadero milagro moviendo el corazón de hermanos que nunca habían contribuído para entregar sus diezmos y ofrendas. Otros hermanos que ya muchos no contribuían, volvieron a contribuir y el milagro se realizó. En todo el periodo que estuvimos sin poder reunirnos presencialmente, el Señor no solo mantuvo nuestra fe, sino que hizo crecer sustancialmente nuestras contribuciones, cuando en realidad en otros muchos lugares las contribuciones menguaron. Toda honra e glória sejam dadas a nosso todo-poderoso Senhor Jesucristo. A Ele, sim, é verdade, pertenece toda a honra e glória. A restauração de parte do templo que estamos vivendo agora está sendo realizada no tempo de Deus, com os recursos que Ele mesmo Deus levantou entre nós. Todo é para sua glória e nós o adoramos por sua infinita bondade. Vivimos hoy día como iglesia San Marcos el tiempo de Dios para nuestra alegría, para nuestra satisfacción, pero también es una motivación para que nuestro servicio de adoración a Dios, de amar los unos a los otros, sea aún más fuerte. Dios es bueno con nosotros. Querida iglesia San Marcos, Dios ha sido bondadoso con nosotros.
em sus soberanías, Dios quien repartió nuestros días, dividiéndolos en partes pequeñas, las que llamamos días, y otras aún más pequeñas, que las llamamos de minutos y segundos. Y no podré yo pasar de ellos, ni quedar sin ninguno de ellos. Glorioso y poderoso es nuestro Dios. Fue el mismo Dios quien hizo del sol un gran reloj. Y en su soberanía Dios inspiró el autor del texto de Eclesiastés para hacer el más bello poema de todo el mundo sobre el tiempo. Qué maravillosa es la soberanía de Dios. Hay tiempo determinado por Él para todo propósito bajo el cielo. Y esto significa que el autor está diciendo que Dios es quien controla todo desde el cielo, y todo lo que está bajo el cielo está sobre el dominio de Dios. Qué maravillosa es esta poesía, qué maravilloso es este poema del tiempo en la palabra de Dios. Todo tiene su tiempo, todo lo que se quiere debajo del cielo tiene su hora. Y repitiendo el texto dice: tiempo de nacer, tiempo de morir, tiempo de plantar, tiempo de arrancar lo plantado, tiempo de matar, tiempo de curar, tiempo de destruir, tiempo de edificar, tiempo de llorar, tiempo de reír, tiempo de endechar y tiempo de bailar. Tiempo de esparcir piedras, tiempo de juntar piedras, tiempo de abrazar, tiempo de abstenerse de abrazar, tiempo de buscar, tiempo de perder, tiempo de guardar y tiempo de desechar. Tiempo de romper, tiempo de coser, tiempo de callar, tiempo de hablar, tiempo de amar y tiempo de aborrecer, tiempo de guerra y tiempo de paz. Maravilloso poema del tiempo en la palabra de nuestro soberano Creador, de nuestro Señor Jesucristo. Son 14 pares de afirmación. Por ello, importantísimo recordar, en nuestra vida Dios está en el control. Regocijémonos, alegrémonos en todas las circunstancias que estamos pasando, porque Dios es soberano. Como bien decimos en el principio, la soberanía de Dios debe ser considerada. En segundo lugar, el texto habla de la libertad del hombre. La libertad del hombre. Generalmente, todos reconocen la belleza de este poema bíblico y cómo él afecta a todas las áreas de la vida humana de forma ordenada. Y sin embargo, hay otros que consideran este poema como un poema negativo. Lo ven de forma fatalista, de un Dios arbitrario. Hay tiempo para esto, hay tiempo para aquel otro, y no hay nada que uno pueda hacer, no importa a cuál tiempo uno se refiera. Por esto, hay quienes critican a Dios. Sin embargo, toda la inquietud del hombre es porque después de la caída del hombre en pecado, él ya no logra comprender los designios de Dios. Y el mismo autor del texto, hermanos, parece en sus palabras que él está un poco molesto por no tener con toda su sabiduría la capacidad de comprender completamente los designios del Dios creador de los cielos y de la tierra. Interesante, ¿no? Pero, sin embargo, es importante considerar que por esto la libertad del hombre es justo reconocer que pese la inconformidad del autor en el texto, el mismo autor termina el capítulo 2 manifestando plena alegría por la conciencia de que Dios está presente en nuestras vidas y Él nos entrega sus infinitas bendiciones. Y esta libertad del autor, manifestar su inconformidad, a veces nos hace estar incluso solidarios, nos hace sentir solidarios con su sentimiento. También debemos observar la fuerte declaración del autor en el capítulo 3, versículo 11, cuando ele dice lo siguiente: todo lo hizo hermoso a su tiempo, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Qué maravillosa afirmación. Esta cronología del autor nos hace ver que él tuvo la libertad de expresar su sentimiento delante de Dios, reconocer su limitación delante de Dios, pero luego optar por glorificar a Dios en lugar de amargar una vida de reclamos, sin experimentar la verdadera alegría y la paz que excede el entendimiento.
El predicador, que es autor del texto, compreende que la vida posee, por causa del pecado, sus momentos malos, pero por causa de la gracia de Dios, sus momentos buenos y maravillosos. Dios es soberano sobre el tiempo y sobre la eternidad. El poema nos enseña sobre Dios Padre, sobre Cristo y sobre la forma como podemos administrar el tiempo que tenemos buscando siempre la voluntad de Dios. Y por esto, en tercer lugar, el texto habla de la responsabilidad del hombre. Ya hablamos de la soberanía de Dios, ya hablamos de la libertad del hombre, ahora el texto habla de la responsabilidad del hombre. En Cristo, todos los que son redimidos están libres del pecado, pero es una libertad con responsabilidad. Estamos libres de la esclavitud del pecado, pero tenemos la responsabilidad de glorificar a Dios. ¿Y cómo glorificamos a Dios? Cumplindo el propósito para el cual fuimos criados. Es interesante rendir culto de adoración, anunciar la salvación, enseñar a los nuevos los principios de la palabra de Dios, amarnos los unos a los otros como Cristo nos ama. Importantísimo no olvidar esta realidad. Segundo el poema que leímos en Eclesiastés, tenemos la responsabilidad de sembrar, y es por esto que en otro texto bíblico vamos a escuchar que solo se cosecha aquello que se sembró. Hay muchas personas queriendo cosechar lo que no ha sembrado, y hay otros que no quieren cosechar lo que sembraron. Desde el tiempo de nuestro nacimiento hasta el momento de la muerte, por causa del pecado, tenemos responsabilidad de cuidar de nuestro cuerpo, que es templo del Espíritu Santo. Y es interesante que nuestro Dios es el Dios del tiempo. Nuestra cosmovisión cristiana está centrada en la soberanía de Dios, en la soberanía de Dios y en la persona de Cristo. Aunque el hombre de Dios debe considerar estas cosas, cuando leemos este texto, el nombre mismo de Dios no aparece en los 8 primeros versículos. No aparece en los 8 primeros versículos del poema. Es mencionado, sin embargo, explícitamente y específicamente en los versículos siguientes. Las expresiones de los versículos 1 y 16 dicen básicamente lo mismo, que Dios es quien controla todo. Dios es soberano sobre el tiempo y sobre todo lo que pasa en el tiempo. Y lo vemos en el versículo 1. Todo está sujeto a la autoridad de Dios. Nada pasa sin la voluntad de Dios. Notamos que en el poema del tiempo las afirmaciones aparecen en par, y generalmente esto refleja aún más la soberanía de Dios. Juntos, el nacimiento y la muerte agarran toda la existencia humana y la historia. Juntos, la risa y el llanto representan todas las emociones humanas. Cada par de afirmaciones representa una cosa distinta. Pero con esto vemos que los 14 pares de afirmaciones comprenden toda la extensión de la experiencia humana, del nacimiento hasta la muerte, de la guerra hasta la paz, que es justo donde termina el poema. Y obvio, todo lo que existe entre ambos. Dios es rey del tiempo. Dios es rey del tiempo. Dios es rey del tiempo. Él controla nuestros minutos y segundos. Él rige todos nuestros momentos y todos nuestros días. Nada pasa en la vida sin que Dios conozca. Además, todo pasa porque Dios es soberano. Todo pasa cuando pasa porque Dios es soberano sobre el tiempo y sobre la eternidad. Además, hay un orden específico, hay un orden definido en la forma en que Dios hace las cosas. Él es un Dios exacto, absoluto, en su autoridad sobre el tiempo y espacio, pone todo en su tiempo y lugar. La soberanía de Dios tiene una cronología. Esto ha sido así desde el principio, y el texto dice del principio hasta el fin. Desde los días de la creación, vemos esto con cada cambio de estación. La transición del verano al otoño y la llegada de la primavera después del invierno son los ritmos de la creación, son testimonios del orden de su creador. Es como mirar Génesis 8:22. En Eclesiastés 3 vemos el mismo orden soberano aplicado a las actividades y relaciones humanas. Como dice el predicador, todo tiene su tiempo.
No solo las 4 estaciones del año tienen su tiempo, sino todo lo que sucede bajo el cielo. La palabra tiempo en este texto acá no tiene, en este texto tiene un sentido de tiempo fijo, un propósito predeterminado. Hay una traducción, que es la traducción del Antiguo Testamento, de la Septuaginta, que usa el término kairos, tiempo visto como oportunidad, y no usa el tiempo o el término cronos, que habla de un tiempo, de un sentido de duración del tiempo. En la economía divina hay una ocasión propia, adecuada para todo lo que sucede bajo el cielo. Según uno de los antiguos comentaristas, Eclesiastés 3 demuestra la administración sabia, regular y ordenada de aquel que ve el fin desde el principio. Y para quien no hay contingencias, para quien no hay situaciones inesperadas, en cuyo ojo omnisciente, en medio de lo que nos parece una confusión inextricable, posee una percepción profunda e intuitiva de las infinitas, diversas relaciones y tendencias de todos los acontecimientos y todas sus circunstancias, discerniendo en toda la perfección de la armonía que Dios establece. En palabras muy simples, es decir, Dios hace todo en el momento adecuado en su soberanía. Y en este inicio de año, repito, hermanos queridos, en este inicio de año es un buen momento para que nosotros, con gran sentido de responsabilidad, planifiquemos nuestras vidas adentro de la voluntad de Dios, ya sea en la esfera personal, profesional, familiar o religiosa, en acorde a la santa y perfecta voluntad de Dios. Habrá momentos que no nos gustarán, por supuesto, pero por la soberanía de Dios, los que confían en Cristo Señor siempre renovarán sus fuerzas y tendrán momentos de gran gozo delante de Dios. Es nuestra responsabilidad servir a Dios y los unos a los otros, buscando comprender el gran poema del tiempo en Eclesiastés. Leamos otras veces, y ciertamente sería interesante considerar el sentido de cada una de las 14 afirmaciones. La soberanía de Dios, la libertad del hombre, la responsabilidad del hombre son un excelente motivo para iniciar este 2022 con una firme decisión de glorificar y obedecer a Dios y continuar firme en nuestro trabajo como Iglesia San Marcos. Que el Señor, con su palabra, nos bendiga. Un abrazo, queridos hermanos. Por la fe veremos a nuestro Dios en el plan que creó en la eternidad, en la vida de los fieles que Él llamó a vivir por fe y no por ver. Por la fe el justo vivirá, por la fe caminamos junto a Él, como viendo al invisible protector, vivir por fe y no por ver. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumple nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por la fe profetas hablaron fiel, por la fe proclamaron la verdad del Mesías prometido en Edén, el que la muerte venció en la cruz. Por la fe la iglesia se moverá con poder del Espíritu de Dios, y las huestes del infierno no
no podrán la obra dañar de nuestro Dios. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Por la fe los montes se moverán, si la fe permanece en Jesús. El poder del Evangelio librará a todo aquel que confía en Él. Sus promesas como rocas son, sus promesas cumplen nuestro Dios. Nos movemos solo por la fe en Él, vivir por fe y no por ver. Que el Señor le bendiga, hermanos. Bueno, queridos hermanos, queridas hermanas, niños, jóvenes de nuestra iglesia, este es nuestro momento San Marcos. Me gusta tanto repetir esto, que es el momento en que nosotros como iglesia oramos los unos por los otros. Y oramos por nuestros amigos, nuestros parientes, nuestra ciudad y nuestra misma vida delante del Señor. Por esto le quiero invitar a que incline su rostro ahora y oremos juntos. Ponga delante de Dios aquel amigo, pariente, cercano, lejano, aquella persona que usted quiere interceder delante de Dios por ella. Y también ponga su misma vida pidiendo que el Señor con su gracia nos direccione en el tiempo de Dios para la gloria de Dios. Oremos. Señor Jesús, nosotros como iglesia estamos en tu presencia. Pese a la distancia que geográficamente, físicamente nos aparta uno de los otros en este momento, somos uno en Cristo. Y estamos en la misma comunión unos con los otros y principalmente contigo, Señor. Por ello es que por los méritos de Cristo Jesús, clamamos a ti, Señor, que es Dios Todopoderoso, que ha revelado un amor infinito con nosotros. Señor, por los méritos de Cristo, escucha nuestra súplica ahora. Ponemos, Señor, delante tuyo aquellas personas en Copiapó que necesitan de tu gracia, Señor. Y a cada uno de los hermanos que ahora presentan, Señor, en tu presencia, familiares, amigos, de toda forma y su misma vida, escucha, Señor, según tu misericordia infinita por los méritos de Cristo Jesús. Te damos gracias, porque hemos visto, Señor, claramente tu poderosa mano cuidándonos. Por esto, Señor, aumenta nuestra fe, pero también aumenta nuestra disposición para servirte. Te damos gracias, Señor, por todo lo que hemos recibido. Te damos gracias, Señor, por la restauración del templo que se está realizando. Gracias te damos por la vida de cada uno de los hermanos de nuestra iglesia. Te damos gracias, Señor, porque tú eres digno de toda honra y gloria. Y en el nombre de Jesús, Señor, danos un corazón agradecido y generoso siempre. Y que la gracia del Señor Jesús y el amor de Dios nuestro Padre y la consolación y comunión en el Espíritu Santo sea con vosotros, queridos hermanos, hoy y siempre. Amén y amén.